La economista Cristina Blasi. Ella es economista, pero además tiene un máster en banca y finanzas de la Universidad de Columbia. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Queríamos conversar con usted. Usted hizo un análisis para CEDICE sobre lo que es la ley del ticket de alimentación que estaba promoviendo la Asamblea Nacional y que finalmente fue aprobada en el Parlamento Nacional. Ustedes hacían una consideración muy importante, específicamente usted la hacía en su informe, y es la viabilidad de esta ley y el carácter de transitoriedad que debería tener. Quería consultarle, ¿por qué lo del carácter de transitoriedad? Te explico. La idea que hay detrás de este bono es darle alguna protección a los pensionados que vieron mermado su ingreso por la inflación tan alta de los últimos trimestres que hemos tenido en el país. Eso se entiende como una medida compensatoria de alguna forma. Ahora, eso es un subsidio directo. Con los subsidios directos no se pueden arreglar problemas estructurales que nosotros tenemos en el país. Por eso es que debe ser algo temporal. Te explico, un subsidio directo funciona muy bien en un caso, por ejemplo, que algún río se desborde y toda la actividad campesina de siembra se ve afectada. Y mientras se recupera la zona, el área, etcétera, se le da un subsidio a las familias para que puedan seguir manteniéndose. Pero estas medidas tienen que ser transitorias. Realmente el problema que hay en el tema de pensiones que tenemos nosotros en el país es que es un modelo basado en el esquema de reparto. Te explico. En el esquema de reparto, los trabajadores activos, o sea, los que contribuyen, son los que pagan las pensiones, contribuyen a un fondo, y de ese fondo se pagan las pensiones de los pensionados, de los pasivos. Inicialmente, cuando se hizo ese esquema, debía haber 15 trabajadores activos por pensionado. Era la manera de cómo estaba en equilibrio. Por varias razones, entre ellas, lo más importante es que ha cambiado la estructura poblacional de Venezuela. Ya no tenemos una población tan joven, ya la pirámide poblacional ha ido cambiando, ya no es una pirámide muy ancha en la base como era hace unos años, una pirámide que se ha ido achatando, y ahorita realmente tenemos 2 aportantes por pensionado. Entonces eso hace financieramente inviable el sistema de pensiones de reparto, que es el que hemos mantenido por muchos años en el país. Nosotros deberíamos ir a un cambio del sistema de pensiones a un sistema de capitalización individual, como lo han hecho economías modernas, básicamente por lo que te estoy explicando ahorita. Y por el cambio demográfico. Y por otra parte, tampoco la inflación, el tema de la inflación se va a resolver, o la baja capacidad adquisitiva de las personas se va a resolver con un bono. Porque ya hemos visto que si el año pasado la inflación fue de casi 200%, este año se estima que va a ser alrededor de 600%. Entonces, nunca va a poder el pensionado mantener su capacidad adquisitiva, como lo dice la Ley Orgánica de Seguridad Social, que creo que es el artículo 64, si mal no recuerdo, dice que el pensionado debe mantener su capacidad adquisitiva. Usted ha mencionado un tema importante, y es el tema de la Ley de Seguridad Social y lo obsoleta que está ya con lo que es la estructura demográfica que tiene hoy el país, y un bono demográfico que se está perdiendo en este momento. Ahora, cuando estamos en esta situación y la Asamblea Nacional aprueba una ley, ¿debería existir, o es parte, o es la norma en todo instrumento legal, un estudio económico que avale o no la posibilidad, o qué va a dar esto y si esto se puede costear en el tiempo? El Ejecutivo Nacional en su primer momento dijo que no tenía cómo costearlo. Bueno, los estudios que hizo la Asamblea, ellos estiman que entre un 0.8 y un 1% del producto sería el costo. Nosotros tenemos un déficit fiscal ahorita aproximado del 20% del producto. Ahora, es conveniente que el Ejecutivo y el Legislativo conversen sobre los temas importantes que hay y cómo se van a financiar. Eso es una base muy importante. Estas rupturas pues traen toda esta serie de inconvenientes. Entiendo
y es muy explicable, que la gente trate de recuperar, o sea, que la mesa de la unidad trate que los pensionados recuperen la capacidad adquisitiva. Sobre todo, que en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo el año pasado el mayor incremento de inflacionario, que fue más de 300%, creo que fue un 314%. Entonces, lo que se podía comprar antes con 9.000 bolívares, pues ni soñar que lo puedes ahora comprar a un tercio de lo que se podía adquirir el año pasado. Entre las cosas que se estableció en este instrumento legal está el otorgar este beneficio vía montos por unidades tributarias. El objetivo de esto es que se puedan ir indexando en el tiempo cuando se vaya a otorgar y no queden diluidos. Ahora, efectivamente no quedan diluidos si la potestad de ajustar la unidad tributaria ya no la tiene la Asamblea Nacional, sino lo puede hacer el CENIAT directamente. Siempre va a quedar diluido, siempre. Hasta que no se haga estructuralmente no se resuelve el tema de inflación, pues cualquier medida que tomes va a ser insuficiente. Y la mejor política social que pueda hacer un gobierno es tener cero inflación. Esa es la mejor política social. Ahora, en esta situación que está y con este tipo de instrumentos legales, ¿debería la Asamblea Nacional enfocarse en realizar lo que es la reforma en mora, que está pendiente desde hace bastantes años ya, desde que se aprobó la Constitución de 1999, de lo que es la Ley de la Seguridad Social? Bueno, no hubo una ley de que está pendiente desde el 2012. Además. Sí, que está aprobada. Y en esa ley se dijo que se iba a hacer una cantidad de varios fondos, se mencionan allí, y se iban a crear varias instituciones, una institucionalidad, se iban a hacer una cantidad de estudios, etcétera, cosa que no se ha hecho nada. Y ha seguido en la transitoriedad con el Seguro Social y el mismo esquema de reparto. El problema en ese momento era... Tenemos 4 años de mora. De mora, porque además en ese Sí. momento el problema y la tranca fue a quién se le ponía la carga de aporte. Se le quería establecer al patrón, se le quería establecer al trabajador que más ganaba, y allí no hubo un punto de acuerdo en ese momento, y eso que el Parlamento Nacional en ese momento era totalmente oficialista. Sí, y realmente no hubo un estudio contundente que diera el resultado de qué era lo que se tenía que hacer. Se ha hecho una seguridad social muy engorrosa y muy costosa para el Estado en este momento. Básicamente el peso mayor está en el Estado. ¿Cómo debería o cómo podrían resolver este cuello de botella cuando usted misma señala que la población se está envejeciendo y por lo tanto el aporte a la seguridad social está siendo cada vez menos? Sí, así es. Bueno, por eso es que debemos ir a un sistema, en el tema de pensiones, a un sistema de capitalización individual. ¿Qué implica un sistema de capitalización individual? Que el aporte tuyo va a una cuenta tuya y con ese monto es que tú te vas a retirar. O sea, durante tu vida activa vas a estar aportando todos los meses, todo el tiempo en que trabajes, tu patrono y tú, o sea, como esté establecido, en la proporción establecida, y en el momento de tu retiro, pues con ese monto es que tú vas a tener tu pensión. Esto que hace el Ejecutivo Nacional de establecerlo y ponerlo a la par del salario mínimo. Esas son medidas, pañitos calientes, realmente. Esas son medidas que no son de fondo. Y la seguridad social hay que verla, hay que hacer proyecciones siempre a largo plazo, porque la demografía cambia en el tiempo. Entonces, tú no vas a estar ahorrando como si fueras a comprar un carro para el año que viene, ¿verdad? Tú vas a estar ahorrando durante 30 años o 40 años para tu vejez. Entonces hay que hacer las proyecciones y las leyes, hay que hacerlas viendo un futuro en un plazo largo. ¿Cómo proteger entonces a los adultos mayores en un momento y en una economía donde la norma ha sido la inflación? Bueno, hay que abatir la inflación. Yo creo que el gobierno seriamente tiene que abocarse a abatir esta alta tasa de inflación que está liquidando el poder adquisitivo, pulverizando el poder adquisitivo de todos los venezolanos y causando una cantidad de distorsiones en la economía. Y te digo, esto pudiera verse como una medida transitoria, mientras pues, se arregla la macroeconomía del país, que en algún momento se tiene que arreglar. Como dicen, hay que ponerle cascabel al gato en algún momento.
pero por lo menos dentro de la legislación laboral un beneficio ya otorgado no puede ser retirado. En este caso, ¿cómo quedaría? ¿Debería haberse establecido el carácter transitorio dentro de la ley? Sí. ¿Cuál es su Sí. reflexión final respecto a esta situación? Bueno, que yo entiendo cuál es el fondo, cuál es la propuesta, la preocupación que hay sobre las personas pensionadas que no les da para comprar absolutamente nada, una pensión de 9.000, no llega a 10.000 bolívares. Pero esas son medidas, realmente lo que tenemos que ir es al fondo del problema. Si se va a tomar una medida de auxilio, de ayuda, que sea una medida temporal. Esa es mi propuesta. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy para Encantada. explicar lo que es el impacto que puede tener entonces esta legislación en la economía y efectivamente al final en el adulto mayor, que es el que necesita este apoyo. Nosotros vamos a hacer otra pausa.